Perfecto. Bueno, Arturo, primero que nada, muchas gracias por venir a este espacio. Y bueno, vamos a estar hablando de tu especialidad, que son los sistemas complejos, cabos y todas esas cuestiones. Y bueno, vamos a tratar de empezar a tratar de definir qué son los sistemas complejos, que si entendí bien, digamos, de las cosas que estuve mirando, hay incluso un poco de ambigüedad o dificultad en definir qué son los sistemas complejos. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Sí, yo creo que como todo concepto se va elaborando y creo que podemos establecer una primera definición, digamos, que sería sistemas en los cuales las propiedades del conjunto son diferentes de las propiedades que tienen los individuos o los objetos individuales, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, la gente, ¿no? Yo digo, bueno, imagínate un montón de gente, nosotros individualmente capaz que actuamos en forma educada, saludamos, nos comportamos, hacemos cosas. Pero pongamos, por ejemplo, no sé, una avalancha, un estadio, o lo que sea, una situación así desesperada. Ahí la gente se comporta de cualquier manera, le pasa por arriba a lo que venga, o que se olvida de cualquier norma de educación o de humanidad o lo que sea. Entonces ahí tenemos como que el comportamiento de ese sistema es diferente, el comportamiento de esa multitud actuando en forma irracional es diferente del comportamiento de nosotros o del vecino que nos cruzamos en el ascensor o en el ómnibus. Entonces, los sistemas complejos un poco se refieren a eso, ¿no? Sistemas en los cuales uno, a partir de, por ejemplo, estudiar una neurona sola, uno no puede decir, bueno, yo entiendo cómo funciona el cerebro. En realidad sabemos que no es así. Uno puede tener puede estudiar una sola neurona, más o menos entender cómo funciona, pero eso no quiere decir que entendamos para nada un conjunto muy grande como es el cerebro. Claro. Y es importante ahí, en esta definición que está dando, la interacción. O sea, son muchos integrantes, digamos, ¿no? de una población que interactúan de una cierta forma, ¿no? Y esa cierta forma tiene que ser no lineal, según yo entiendo, para tener un sistema complejo, o no necesariamente. Sí, generalmente se basan en interacciones que yo diría que la propiedad más importante, que son interacciones de largo alcance. O por poner otro ejemplo de sistema complejo, los grandes sistemas de distribución eléctrica. En general está formado por un conjunto de subestaciones, transformadores, etcétera, pero ha pasado bajo ciertas circunstancias que ocurren fallas en cascada. Eso ha ocurrido, está documentado. Entonces puede pasar de que a veces un efecto relativamente pequeño hace que falle una parte, esa línea a su vez sobrecarga a las otras, que termina fallando también, y se produce un apagón gigantesco en un país o incluso varios países como hay antecedentes. Eso sería un ejemplo de la interacción de largo alcance, de cómo una falla se fue propagando, digamos, a lo largo de muchas de las unidades que componen el sistema. Otro ejemplo sería el sistema climático, que nosotros sabemos actualmente que digamos, si uno quiere analizar el clima de lo que pasa, no sé, en un valle, en un pedacito de nuestro país o donde sea, en realidad no alcanza con decir, o sea, si yo lo veo a muy corto plazo, si veo el tiempo, digamos, capaz que uno puede hacer predicciones en base a observaciones un poco más locales, pero si uno quiere tener una perspectiva más amplia, tiene que tomar en cuenta lo que pasa en muchos otros lados. Por ejemplo, en el sistema climático sabemos que la región del Pacífico, que cerca del Perú, digamos, que se asocia al fenómeno del Niño y la Niña, tiene una influencia en todo el planeta. Entonces ahí tenemos un ejemplo de interacciones de largo alcance. Uno podría decir, bueno, si yo estoy acá en Uruguay, estoy a varios miles de kilómetros o en otra parte, bueno, cómo esto influye cómo esto influye, digamos, cómo un fenómeno ocurre en otro lado influye, bueno,
Y acá sería un ejemplo también de un sistema complejo de interacciones que ocurren a largo alcance. Claro, tenés lo que pasa en un lugar puntual puede extenderse a toda la red fácilmente, digamos, ¿no? Bueno, no sé si fácilmente, pero en principio podría pasar eso. Sí, podría extenderse, sí, eso sería, bueno, el ejemplo de avalancha sería uno. También en otros sistemas, por ejemplo, tienen una pila de arena, digamos, para ejemplo, a veces tiene uno pone granitos y bueno, a partir de los granos individuales uno puede decir, bueno, ¿cuándo va a ocurrir una avalancha? Tiene que tener una perspectiva de las interacciones a largo alcance para poder decir cuándo van a ocurrir. Otro de los fenómenos sería la sincronización. Hay sistemas físicos en los cuales tiene unidades que se mueven siguiendo cierta dinámica, pero bajo determinadas circunstancias pueden sincronizar. Hay diferentes ejemplos. Bueno, hay ciertas patologías como el Parkinson que se asocia a una sincronización de determinadas células nerviosas, etcétera, y eso en principio no puede decir a partir de una célula, decir, bueno, ¿cuándo va a pasar algo? No, tiene que tener una perspectiva de todo el conjunto. Bien, ¿y qué hay del tema de la adaptabilidad de los integrantes que forman el sistema? ¿Cómo juega la adaptabilidad? Porque muchas veces se dice, por ejemplo, que los mercados, digamos, ¿no? Los mercados financieros se los describe como un sistema complejo, ¿no? Y dice, claro, yo, por ejemplo, quiero optimizar las ventas que tengo de mi negocio, entonces hago una cierta cosa. Y hago una cierta cosa, y ponerle que me da resultado o no, pero los otros integrantes del sistema como que se van a adaptar, ¿no? A lo que yo hago, y esa modificación que yo hice inicialmente para, no sé, vender más o lo que sea, puede hasta incluso capaz terminar jugándome en contra por la adaptación del resto de los integrantes del sistema, ¿no? Sí, ahí está metiendo digamos, un tema aún un poquito más complicado, ¿no? Porque nosotros con el tema de la interacción de las redes complejas, de los sistemas complejos, digamos, los científicos, digamos, en general, fuimos estudiando, primero partimos de estudiar sistemas estáticos que se agrupaban de determinada forma. Después estos sistemas dijimos, bueno, hablo un poco en plural, pero exagerando, ¿no? Pero dijimos, bueno, vamos a ponerle una dinámica al sistema, vamos a ponerle, dejar que se muevan. Otro salto, otro pasito un poco más complicado, decir, bueno, vamos a dejar que se muevan, pero vamos a dejar que cambien la forma de interactuar. Entonces ahí es como que eso refuerza el mecanismo de complejidad del sistema, porque ahí ocurren fenómenos que están asociados, bueno, siguiendo también con la parte de los ejemplos, ¿no? Ahora todos muchos usamos Waze, y a veces tenemos, por ejemplo, dos recorridos posibles. Quiero ir de un lado, queremos ir todos para la playa, entonces tenemos dos posibilidades, agarramos por San Anastasio o Avenida Italia, por decir algo. Si agarramos, o por la Avenida Interbalnearia, por San Anastasio. Entonces imagínate, ahora nosotros tenemos la interacción entre todos los autos, pero en determinado momento puede ocurrir algo que nos lleve a tomar decisiones, y capaz que en un momento, yo qué sé, la interbalnearia está complicada y bueno, todos resolvemos que vamos por el otro lado. Entonces ahí en realidad lo que hace es complicar más el sistema, porque va a haber un efecto rebote, ¿no? Va a ir que el tránsito que se desvía de un lado a otro va a llevar no solo a bloquear una parte, sino a bloquear la otra. Entonces eso sería como un comportamiento debido, como digamos, un fenómeno que ocurre debido al comportamiento de los individuos. O por poner otro ejemplo también muy cotidiano, digamos, a veces estamos en la cola del supermercado, estamos todos esperando y vemos que abre una caja. La caja de al lado abre, que está vacía. Digo, vamos a la caja que está vacía y salimos antes. Pero si todos hacemos lo mismo, en realidad lo único que estamos haciendo es trasladando la cola de una caja a otra. Entonces, la complejidad del sistema lleva a que el comportamiento siga determinadas reglas y aparezcan fenómenos que no estaban presentes
digamos, cuando uno miraba a una persona sola. Claro. Ok. Bien, y Arturo, te quería consultar de que también, según entiendo, se habla o están haciendo algo llamado ciencia de la complejidad, digamos, ¿no? Que se cree, hay algunos autores, digamos, ¿no? que hablan de la complejidad, porque según yo entiendo, no hay como reglas totalmente fundamentales, llamémosle, ¿no? Como puede tener, por ejemplo, la mecánica newtoniana o la termodinámica, como que la complejidad no tiene esas reglas. Hay autores que dicen algo así como, estudiando la complejidad, como que se podría llegar a desarrollar un nuevo conjunto de reglas que rigieran a los sistemas complejos en general. No sé cuál es tu... Bueno, yo creo que las reglas son algunas dejan de valer y otras siguen valiendo y aparecen nuevas que también tienen validez general. Eso un poco con el estudio, digamos, una parte específica de los sistemas complejos que serían las redes complejas, un poco pasó sobre todo los últimos años del siglo XX, primeros años de este siglo, con el aumento de la capacidad de cálculo, de la capacidad de recolectar datos y analizarlos, se fueron analizando redes que tenían orígenes completamente distintos, o sea, sistemas que tenían un origen completamente distinto. Y ahí surgieron diferentes modelos. Uno de los artículos pioneros en la parte de redes complejas, lo publicaron en el año 98 Watt y Strogatz, y ahí analizaban lo que ellos llamaron las redes de pequeño mundo, los small world, y ahí veían cómo redes que tenían orígenes completamente distintos, como puede ser los genes de un gusanito muy pequeñito, los sistemas de distribución eléctrica o la red de los actores en las películas en el cine, tenían la red que representaban cada uno de esos fenómenos, el fundamento era distinto, las leyes que regían, digamos, la forma que tenían los elementos matemáticos que resultaban eran más o menos parecidos. Y eso se ha visto sistemáticamente con las redes complejas. A veces se analiza, las redes que vienen de la biología, de la bioquímica, de las vías metabólicas, que son unas redes complicadísimas que estudian los bioquímicos, la red de ecología, eso lo compara con la red de autores y de los artículos científicos o con la red de internet de la página web. Y ahí se ve que hay cierta distribución en leyes de escala que son como calcadas de un lado a otro. Y esas cosas están digamos, no es que vengan. Principios que son básicos. Hay ciertas como leyes que son básicas, porque no son cosas caídas del cielo que a alguien se le ocurrió, sino que son cosas que, por ejemplo, que vienen por el hecho de cómo se forman muchas veces las redes, ya sea las redes humanas, las redes todas estas que he mencionado. Hay en particular por ejemplo una propiedad que se llama preferential attachment, sería como el no sé cómo traducirlo, como el apego, no cómo se va uno pegando en forma preferencial al nodo más conectado. Por ejemplo, si yo quisiera poner un nodo de hardware de internet de un router, entonces una fibra óptica. Entonces, en general, uno si quiere tener tráfico en todo el mundo, no busca la red, no busca conectarse con el nodo que tiene pocas conexiones, sino busca conectarse con el nodo que tiene muchísimas. Entonces eso lleva a ciertas leyes de escala, y eso pasa también hay varios ejemplos, algunos de ellos muy divertidos. Por ejemplo, un estudio en Suecia, unos señores calcularon, hicieron un estudio sobre la red de los contactos sexuales de un conjunto de gente, y ahí encontraron las leyes de escala espectaculares que podían digamos, ser iguales que la red de sistemas de hardware, de cables que no tienen nada que ver con nada.
Y bueno, quiero decir, hay ciertas reglas, esas reglas son un poco distintas, las que conocemos por lo menos son a veces distintas de otras reglas, pero no es que no exista una descripción. La descripción es distinta, pero existe. Ok, se pueden describir cosas, ¿no? ¿Y qué hay de la predecibilidad o impredecibilidad en los sistemas complejos? O sea, ¿qué tan predecibles o impredecibles son? Bueno, ahí está un poco el tema de la dinámica no lineal y que acá se suma a que no solo no conozco la dinámica, sino que además no conozco la forma que interactúan. Entonces serían más impredecibles. O sea, si uno tiene a veces lo que sería un sistema caótico sencillo, ¿no? Por ejemplo, uno tiene un péndulo magnético que le ponen, o sea, un péndulo normal, le ponen unos imanes y eso se comporta en forma caótica. Eso quiere decir que si uno cambia un poquito las condiciones iniciales, el sistema evoluciona distinto. Ahora, si nosotros en lugar de tener un sistema caótico, tenemos muchos sistemas caóticos, estoy como que aumentando muchísimo esa impredecibilidad que antes estaba asociada a lo que pasaba en un solo sistema. Ahora tengo la impredecibilidad asociada a todos los sistemas y a la forma que interactúan. O sea que estoy como llevándole a un nivel superior. Y bueno, eso también hablaste de algo que es lo de la ley de escalas, y también hay una cuestión de las redes complejas, de que se producen lo que se llaman efectos grandes, digamos, ¿no? Porque hay una ley de potencia también en los resultados, según entiendo. Sí, lo que podría pasar, y de hecho pasa, es que los efectos, o si querés, por el efecto sería, por ejemplo, una tormenta, digamos, que ese efecto no tiene una escala bien definida, sino que ocurren de diferentes tamaños. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que en un sistema complejo tendría esas alteraciones pequeñitas, alteraciones grandes, alteraciones mucho más grandes, pero en principio no tengo un tamaño típico que diga, las alteraciones son de X unidades, sino que son a lo largo de todas las unidades. Eso contrasta un poco con nosotros estamos acostumbrados, para llevarlo un poco a la parte estadística, las estadísticas gaussianas o normales. Claro, por ejemplo, si tiro una pelotita de una rampa, digamos, ¿no? La pelotita no cae siempre del mismo lado, pero cae en un cierto entorno con una probabilidad gaussiana. Y los sistemas complejos, según entiendo, eso no se cumple, sino que el resultado es una ley de potencia. Exacto. Sí, por ejemplo, también yendo a los ejemplos, uno está acostumbrado, digamos, con la persona que se cruza más o menos, habrá algunas un poquito más altas, un poquito más bajas, pero digamos, lo que se debía del promedio no es tan grande. O sea, por ejemplo, la medida típica de la altura típica, acá no sé, sería entre unos 70, no sé, unos 70, no sé, bueno, puede cambiar un poquito para hombres y mujeres, pero si tenemos una altura típica, digamos, capaz que, bueno, me cruzo con un basquetbolista, son 2 metros, me cruzo con una persona que tiene lo contrario, bueno, entonces es muy bajita, pero no existe gente que mida 3 metros. Sí, o 8 metros. 8 metros, claro, eso no existe. En cambio, en otros tipos de fenómenos sí ocurre eso, porque a veces uno tiene alteraciones, y esto pasa, bueno, también ya que estamos en el tema climático turbulento, a veces pasa que las perturbaciones que te dan la racha de viento, digo, siguen una estadística que claro, que no son, digamos, el valor del viento no está en un lugar, no tiene un promedio, digamos, tiene un promedio, pero digamos, los valores instantáneos se alejan mucho de ese promedio, o sea que las rachas pueden ser vientos muchísimo más fuertes. Y bueno, eso justamente tiene efectos importantes en muchos lados, ¿no? Eso también está relacionado con lo que decía de las fallas en los sistemas eléctricos, ¿no? Esas fallas, digamos, pueden ser muy chiquitas, pueden ser, falló este transformador, lo cambiamos, no pasa nada, o falló todo el país
y se me complicó. Claro, y tenés una probabilidad siempre distinta de 0 de que eso pase. Tienes una probabilidad y puede pasar, sí. Sí, hay cosas que uno podría mitigarlas o puede buscar estrategias para mitigarlas, pero hay una dinámica subyacente que siempre va a estar. Claro, bien. Arturo, te quería preguntar un poco entrar para el tema de reduccionismo y propiedades emergentes. Ya estuvimos hablando un poco antes, digamos, ¿no? De que, bueno, un poco la aparición, ¿no?, de los sistemas complejos, que si bien entiendo es de mediados del siglo XX, ¿no? Donde se empieza a entender, digamos, ¿no?, que hay un tipo de sistemas que son completamente distintos, porque anteriormente la gente pensaba los sistemas físicos de una forma más determinista. Sí, hubo un artículo muy influyente que se llamó More is Different, que no recuerdo el año, pero es de los 60, 70, de Anderson. Que es una persona que tuvo aportes importantes en varios campos. Y acá, con More is Different, o sea, más es diferente, lo que quería destacar un poco que justamente era los sistemas, cuanto más grande, digamos, cuanto más grande es el número, bueno, en realidad esas interacciones lo hacían diferente, era del comportamiento individual. Entonces un poco él atentaba, él iba contra, digamos, una ilusión que teníamos los físicos, o que tenían la humanidad, digamos, que capaz que analizando el comportamiento de las partículas, de los electrones y de los protones, suponiendo que no haya cosas más chicas, lo cual hoy sabemos que no es así, pero bueno, suponiendo que uno pudiera predecir ese comportamiento, podía entender la física, la química, la biología, como que podía reconstruir todo a partir de eso. Todo. Y eso en principio, lo que vemos hasta ahora, que no es así, que en principio que no alcanza con saber el comportamiento de cada una de estas cosas para poder decir cómo va. O sea, a partir de la dinámica de los electrones es muy difícil decir la psicología de las personas o el comportamiento de la sociedad o de la tierra o del clima, cosas así. Claro, ahí lo que llamamos propiedades emergentes es una cuestión de que un sistema grande de cosas interactuando tiene una propiedad, digamos, ¿no?, que de ninguna forma está como en los elementos que forman la red. Ahí va, que las interacciones, que la forma en que interactúan de alguna forma va moldeando el comportamiento del sistema. Claro. El ejemplo que me gusta más es una molécula de agua no está mojada. Para poder mojar algo o decir el agua está mojada, vos tenés que tener un conjunto grande de moléculas de agua para que formen, no sé, una gota o un vaso de agua o lo que sea. Pero el concepto de mojado o seco, digamos, ¿no?, aplicado a la molécula de agua ni siquiera tiene sentido. Y eso como que se ve también como a distintas escalas, digamos, ¿no? Digo, en la sociedad, en lo que sea. Sí, sería como decir que una persona sola, digamos, estudiando, digamos, yo siento, no sé, nos sentamos acá, alguien nos estudia, una persona individualmente, sí, no va a poder decir nada de cómo funciona la sociedad. Claro. Eso es curioso, hay un cuento de ciencia ficción que especula con eso, o sea que bueno, ahora que hay elecciones podemos mencionarlo. Es un cuento de ciencia ficción que trata sobre sociología, lo cual no es tan común, que es una sociedad en la cual las encuestas eran tan precisas y tenían una base tan importante que en lugar de hacer elecciones, en lugar de ir que la gente votara, se les pusiera la papeleta en el sobrecito, había el organismo electoral, digamos, se ocupaba de ir y hacer una encuesta, y con esa encuesta determinaba el resultado, quién era el ganador, su institución de las elecciones. Pero lo curioso es que la encuesta era con una sola persona. La encuesta era, en realidad, este organismo electoral hacía una encuesta con una sola persona y con eso ya determinaba el resultado de las elecciones. Y por lo que cuentan, digamos, en esa sociedad hipotética, era algo aceptado que
el resultado iba a ser el... ¿Pero era siempre el mismo tipo o le iban cambiando? No recuerdo bien, pero no era el mismo, no era el mismo. Era como si ahora, yo qué sé, el 27 de octubre dijeran, vamos a hablar con Daniel, hacemos una serie de preguntas y decimos al ganador, el ganador es fulano, sutano. O sea, no es que fuera que vos ibas a votar por A o por B, sino era que a partir de las preguntas y a partir de las respuestas que hacían con una sola persona, decían, digamos, podían conocer el estado de todo el sistema. Ok, claro, y en un sistema complejo eso, digamos, no tiene ningún sentido. Bueno, si eso es posible, estamos muy lejos de eso, estamos realmente muy lejos de eso. Puede ocurrir o no, eso no podemos decir. Ahora justamente el otro día estaba viendo un artículo en un artículo de American Journal of Physics que tiene una guitarra con una sola cuerda y tocan todas las melodías con una sola cuerda. O sea, es un sistema para tener una sola cuerda. Entonces uno dice, bueno, si en lugar de tener todas las 6 cuerdas pueden tocar la canción con una sola, bueno, capaz que dentro de poco las elecciones en lugar de 2 millones de votos, con un voto ya alcanza. Arturo, ¿qué papel juega el caos en los sistemas complejos? Yo creo que es un papel más que determinante, un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Porque la dinámica de las unidades suele ser intrínsecamente compleja, caótica, a pesar de que sabemos que por más que las unidades tengan una dinámica relativamente simple y sistemas complejos, cuando tenemos un sistema complejo que a su vez las unidades también se comportan individualmente de forma caótica, la complejidad aún es mayor. Cuando decís la dinámica de unas unidades, por ejemplo, sería... ¿cómo podríamos verlo eso en un ejemplo? En el ejemplo del sistema climático uno podría tener, digamos, separar pensar, digamos, el planeta como si fuera una grilla que tiene diferentes pedacitos que actúan relativamente independientes. Si uno pudiera aislar cada uno de esos pedacitos, aún así sería caótico. Aún así cada pedacito sería caótico porque en general el comportamiento de los fluidos es no lineal y es sensible exponencialmente a las condiciones iniciales. Ahora, como uno además tiene la interacción de esas unidades, el comportamiento generalmente es más complicado. No quiere decir que necesariamente sea caótico, es decir, porque puede pasar también que uno tiene un conjunto de unidades que inicialmente son caóticas, las pueden interactuar y lo que ocurra no es que el colectivo se comporta dinámicamente, sino que sincroniza, por ejemplo, en un estado periódico. Puede pasar que los efectos colectivos sean no solo desordenar el sistema, sino en otros casos, la sincronización es uno, lo que hace ordenar el sistema. O sea que en realidad va en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de desordenar el sistema y en algunos casos de ordenarlo. Y el caos es una cosa que aparte puede aparecer en sistemas simples, digamos, ¿no? Porque uno piensa en un sistema caótico, capaz que como lo primero que se le ocurre es un sistema re complicado. No, exactamente. El caos, en general aparece en sistemas, puede aparecer en sistemas especialmente simples. Lo que pasa es que en realidad los sistemas que no son caóticos se diría que son justamente los más raros. A veces uno en física, en las clases, uno está acostumbrado a los sistemas que nosotros llamamos integrables, que son sistemas en los cuales uno puede resolverlos, hacer todas las cuentas y puede poner problemas que van para el examen, todas esas cosas, uno lo hace y lo resuelve, los estudiantes lo resuelven, pero eso en realidad son la excepción, son la recontra, son la excepción a la regla. En cualquier sistema, casi cualquier sistema que tenga 2 grados de libertad, o sea que tenga 2 formas distintas de moverse, 2 coordenadas, como un péndulo doble, por ejemplo, es caótico. Ya empieza a tener algunas regiones, por lo menos, de acuerdo a los valores de energía, donde el sistema es caótico. Claro, eso es algo importante también, que a veces no está bien decir este sistema es caótico o no es caótico, sino en este régimen de funcionamiento el sistema se vuelve caótico, ¿no?
Sí, exacto. Sí, puede depender. En los sistemas disipativos, puede depender de los parámetros. Muchas veces, generalmente, cuando uno piensa en, por ejemplo, en el sistema de Lorentz, como sistema disipativo, generalmente tiene un atractor y bueno, para determinados valores de los parámetros, tiene un atractor caótico y punto. Pero también, si uno piensa en los sistemas conservativos, en los sistemas en los cuales la energía se conserva, por ejemplo lo que te mencionaba antes del péndulo doble, ahí pasa que depende mucho de la energía, claro, depende mucho de la energía. Si estoy cerca del punto de equilibrio, casi seguramente el sistema se comporta en forma ordenada, el sistema se mueve. En cambio, si le doy mucha más energía, empieza a dar vueltas, da vueltas para un lado, vueltas para el otro. Y bueno, puede pasar también el sistema, bueno, el péndulo doble es un ejemplo de esos, en los cuales el sistema inicialmente es ordenado, después pasa a otras lecturas caóticas, pero cuando le doy mucha energía, el sistema se vuelve a ordenar nuevamente. Ahí tengo una transición orden-caos, después caos-orden. Porque ahí, digamos, cuando yo le doy mucha energía, lo único que puede hacer el péndulo es girar siempre. Tipo hélice, digamos, ¿no? Una cosa así. Exactamente, sí, claro, como siempre girando para el mismo lado. Lo interesante parece estar como en el medio, digamos, ¿no? Sí, con el péndulo elástico, que el péndulo elástico simplemente es como si uno tuviera un péndulo, pero en lugar de tener una cuerdita de longitud constante, ponen una cuerda elástica, algo de longitud variable, digamos, que puede acumular energía y devolverla. Ahí también pasa lo mismo. Al principio, si yo lo muevo un poquito, voy a tener modos normales, se va a mover para arriba, para abajo, para el costado, pero despacito. Si yo le doy mucha energía, ahí el sistema va a moverse caóticamente, pero si le doy más energía todavía, el sistema se ordena. Claro. Eso es bastante común porque se recuperan simetrías que digamos, cuando un término pesa mucho más que el otro, digamos, la parte, por ejemplo, gravitatoria es mucho más grande que la elástica, entonces el sistema vuelve a ser integrable. Me acabo de dar cuenta que cometimos un pecado, digamos, ¿no? Un error. No grabamos, ¿no? No tanto. Eso sería algo un poco más práctico, digamos, ¿no? Pero no dijimos que era un sistema caótico, ¿no? Empezamos a hablar y capaz que esto, vamos a editarlo esto y lo ponemos al principio. No, un sistema caótico es un sistema que tiene una sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales, o que es altamente sensible a las condiciones iniciales. Quiere decir que si yo parto de, digamos, una cierta posición, el sistema sigue una evolución. Pero si yo ahora cambio un poquitito las condiciones iniciales, el comportamiento del sistema cambia. Y bueno, la diferencia entre esas condiciones iniciales próximas se separan exponencialmente. Eso quiere decir que, para vincularlo con lo que estábamos hablando sobre la predictibilidad, es que es muy difícil predecir cómo va a ser la evolución del sistema. En un sistema caótico es difícil decir, bueno, dónde va a estar dentro de un rato, dónde va a estar mañana, dónde va a estar pasado mañana, porque justamente si yo le erro un poquitito a las condiciones iniciales, y como toda medida física tiene un error, entonces por lo tanto siempre lo errar un poquito, eso lleva a que necesariamente al cabo de cierto tiempo, tengo un importante error en mi predicción. Claro. Y eso es importante resaltar, de que el decirle erro no es una cuestión de buena voluntad o de un adelanto tecnológico o lo que sea, sino que siempre vas a tener una... Exacto, nosotros sabemos físicamente que toda medida tiene su incertidumbre y a pesar de que uno a veces se olvida, eso es algo que los profesores dicen, tienen que poner las medidas con incertidumbre, sí. Pero a veces nos olvidamos, pero siempre están ahí, la incertidumbre siempre está ahí. Y bueno, y eso nos lleva también a problemas con la mecánica cuántica, la mecánica de lo más pequeño, que nosotros sabemos que en algunos casos el comportamiento de los objetos que ocurren a nivel de la mecánica cuántica tiene como una incertidumbre intrínseca. Una incertidumbre intrínseca que está vinculada con las leyes de la mecánica cuántica. Entonces tenemos como una cierta barrera de decir, bueno, hasta ahí llegamos y no podemos determinar cierta magnitud con menos error que un cierto umbral, que es muy pequeño, en algunos casos
no influye para nada, pero en otros casos sí. Claro, pero está ahí. El principio de certidumbre de Heisenberg parece ser algo sumamente fundamental y bueno, como además es eso, puede no influir, pero capaz que no influye por un tiempo chiquito. El influye o no me parece que está como como la ventana temporal que uno esté mirando, me parece, ¿no? Si espera lo suficiente, seguramente va a diverger, digamos, ¿no? Una solución respecto de otra. Ahí va, sí, yendo un poco a los sistemas caóticos, siempre ganan, digamos, siempre ganan, siempre no ganan, porque al cabo de un cierto tiempo se escapan de nuestra predecibilidad. Y eso sigue la ley exponencial, ¿no? Que bueno, que ya hablamos, se habla mucho. La ley exponencial implica que al cabo de un paso de tiempo la distancia se va multiplicando por un cierto valor. Claro. Entonces, siempre los terminan ganando. Yo me ubico en un valor, yo digo, bueno, ahora tengo determinada precisión, tengo determinada capacidad de cálculo, cuánto tiempo puedo predecir la posición del sistema, y bueno, capaz que es un día, 2 días, pero siempre me termina ganando. Claro. Es que la mayoría de los sistemas, justamente un poco insisto en eso, en que hay sistemas que uno a veces estudia en los libros y los ejemplos, todo, y son sistemas en los cuales tienen comportamiento prolijito y ordenado, pero la gran mayoría no. Los que están en los libros, lo que pasa es que sí. Tienden como a sesgarte de que la cosa funciona así y después en realidad no. Sí, yo me acuerdo acá en esta facultad, unos pisos más abajo, el primer curso era análisis 1, creo. Empezamos con unas ecuaciones diferenciales en las primeras sencillas que se veían en primer año, análisis 1. Y el profesor dijo, bueno, tenemos ecuaciones diferenciales que no sabemos resolver. Y después dijo, no, en realidad son muchas las ecuaciones diferenciales que no sabemos resolver. Y después agregó, bueno, en realidad, para ser sincero, la gran mayoría no la podemos resolver. Las poquitas que sabemos resolver son las que vamos a estudiar ahora. Claro. Pasando ahora al tema fractales. De nuevo, vamos a tratar de... Ahora sí empecemos, digamos, ¿no? De forma ordenada. ¿Qué son los fractales y cómo se relacionan con lo que venimos hablando hasta ahora? Los fractales un poco rompen, un poco ahora saltamos un poco, rompen un poco la geometría que estudiamos siempre en la escuela, en el liceo, todo eso. Pero tenemos que tenemos figuras planas, tenemos planos, tenemos superficies, eso tiene dimensión 2. Después tenemos curvas, rectas, círculos, parábolas, ¿no? Tiene dimensión 1. Después tenemos, objetos, volúmenes que tienen una dimensión 3. Pero bueno, los fractales, el fractal viene de algo fraccionario, donde es objeto que la dimensión no es, por ejemplo, ni 1 ni 2. Está en el medio, es una cosa en el medio. Entonces, por ejemplo, habrán visto tipo unas figuras que hay mucho. Antes había unas cuadernolas que tenían unas figuras muy lindas que eran fractales, en los cuales uno veía, unas figuras en las cuales uno ve como un dibujo, pero ese dibujo, si mira con más atención una parte más chiquita, ese dibujo se repite, y si puede mirar incluso más chiquito, se repite nuevamente. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener una curva solo, tiene como una línea que se pliega sobre sí mismo, y después dentro de cada pedacito a su vez ocurre lo mismo. Entonces, los fractales tienen, además de tener esa particularidad de la dimensión fraccionaria, que no son ni superficie ni línea, además tienen la particularidad de la autosimilitud. Esa autosimilitud también puede ser de varias clases, pero esa autosimilitud quiere decir eso, que si uno ve un pedacito y lo agranda, tiene lo mismo que tenía antes. Y si uno ve un pedacito más chico todavía y lo agranda, también pasa lo mismo. Entonces, cuando uno a medida que va poniendo, digamos, una lupa cada vez más potente, lo que va viendo siempre es lo mismo. Eso sería la autosimilitud. ¿Y qué tiene que ver con el caos? Bueno, justamente los atractores caóticos, una de las características que tienen es que tienen una estructura fractal. Y eso también está asociado con
con lo que decíamos antes de falta de predictibilidad. O sea, uno quiere pararse sobre el atractor, quiere ver dónde está el atractor. Claro, va mirando cada vez más lejos, pero después, a medida que agranda, quiere fijarse, quiere ubicarse, decir, bueno, me voy a determinado punto. En realidad, cuando la agranda, ve que eso, la película se repite. Como que no progresás nada de alguna forma. Ahí va, como medio frustrante, ¿no? Porque uno quiere ver, uno, digamos, dice, bueno, yo quiero ver el detalle más finito, bueno, tengo estas dos condiciones iniciales, bueno, quiero ver qué pasa que entre estas dos, qué pasó en el medio. Uno dice, bueno, agrando esto, y cuando lo agranda se encuentra lo mismo que tenía antes y repite lo mismo siempre. Claro. Siempre está lo mismo. Mencionaste los atractores, capaz que podemos definir qué son los atractores. Sí, los y cómo atractores, aparecen. primero la imagen es, la imagen de esa, hay una especie de mariposa que es el atractor de Lorentz, que es una especie de... El atractor Muy es, importante históricamente el atractor de sí, Lorentz, ¿no? que tuvo su importancia, digamos, en la época del surgimiento de la computación moderna, fue de los primeros que se calcularon numéricamente. Y el atractor es el conjunto hacia donde van las trayectorias en un sistema caótico. Claro, porque tampoco es verdad que en un sistema caótico hace cualquier cosa. Ahí va, sí, eso es re importante lo que decís, porque es una característica muy importante. Cuando yo tengo, digamos, esas trayectorias que hablaba antes de los sistemas caóticos, no es que vayan a cualquier lado, van determinadamente en un atractor. Y dentro de ese atractor se separan en forma exponencialmente, los atractores generalmente se estiran y se pliegan. Hay varios ejemplos, pero un ejemplo es si uno tiene una especie de hojaldre donde va estirando la masa y plegándola, girándola y después repitiendo eso todo el tiempo, eso sería una especie de atractor. Entonces, las trayectorias de los sistemas caóticos no cubren todas las posibilidades de donde quisieran ir, sino que se mueven dentro de algunas y dentro de esas algunas se mueven en forma desordenada. Eso está vinculado, creo que no sé si introducir otro término ergódico, los sistemas en equilibrio, en física estadística, hablamos de la hipótesis ergódica, digamos que eso quiere decir que uno cubría todas las trayectorias posibles accesibles energéticamente, y en realidad los sistemas caóticos la ergodicidad se rompe. No son ergódicos, ahí va. Y lo que decías hoy, digamos, ¿no? De que si uno, volviendo a lo de la estructura fractal, ¿no? Si tenés, por ejemplo, como el atractor de Lorentz, esos dos centros atractores, si vas haciendo zoom, como que siempre ves lo mismo. Exacto. Si yo tengo esa mariposa de Lorentz que es tan famosa, que uno ve los atractores, digamos, si uno agranda eso, si uno, digamos, ve más que nada como una trayectoria, si uno la agranda, digamos, eso no es una línea sola, sino como muchas líneas. O sea que la geometría fractal se podría decir que es como la geometría característica, digamos, ¿no? Los sistemas caóticos. ¿No? Sí, de muchos fenómenos naturales. Hay otro ejemplo también que también es súper conocido, la de Mandelbrot, que hizo es una pregunta, diciendo, bueno, ¿cuánto mide la costa de Bretaña? Era de un cierto lugar, de una península, digamos. Entonces, bueno, ¿cuánto mide, por ejemplo, la costa a lo largo de Punta del Este, digamos, ¿no? Porque, bueno, entonces uno agarra un mapa y mide tanto. Pero, digamos, es una respuesta poco precisa, porque uno podría decir, bueno, pero en realidad yo tenía que tomar un mapa a más escala y mirar qué es lo que pasa, ir agarrando con un lápiz, recorriendo toda la costa, todas las playas con mucho cuidado y decir cuánto mide. Después si yo, digamos, pero ese proceso no se puede repetir muchas veces, porque uno dice, bueno, en realidad uno tendría que seguir tomando mapas cada vez más grandes, ir siguiendo, digamos, cada pedacito de costa y poder viendo cuánto mide. Entonces, la longitud de la costa, digamos, va a depender de qué tan bueno es el mapa, de qué tan preciso es el mapa. Y eso llega un poco, está relacionado con la propiedad de fractalidad. Si uno tiene un círculo, digamos, o una figura geométrica cualquiera, el perímetro lo puede calcular y vale tanto, lo que aprendimos Pero en cambio, si uno tiene una costa así del mundo, mucha superficie, digamos, o línea, digamos, del mundo real, pasa eso, que no tienen
una longitud definida. Por supuesto, en la naturaleza uno no puede seguir aumentando hasta el infinito, porque el infinito es un concepto matemático, pero en la práctica pasa eso, ¿no? Uno tiene ciertas escalas en las cuales la longitud, digamos, va cambiando de acuerdo a la escala del mapa que está trabajando. Y los objetos reales parecen tener eso, digamos, ¿no? Y eso, según tengo entendido, como que se vio muy claramente, por ejemplo, la gente que hacía películas, ¿no? Los efectos especiales, la gente que, por ejemplo, que quería simular el fuego, o agua o esas cosas, como que ponen geometría fractal. No sabía. No sabías eso. No sabía. Bueno, eso yo lo había visto una vez de que claro, de que era como, claro, si vos querés dibujar el fuego, ¿vos qué podés hacer? Podés ir a dibujar cada vez con más detalle, pero claro, de nuevo es como un proceso como que no termina nunca. Parece que la gente que hace efectos especiales se dio cuenta que en realidad no tiene que aumentar la definición con la que dibuja, digamos, ¿no? Sino como que hacen como unas reglas fractales que son relativamente simples y que como que computacionalmente también son más livianas, digamos, ¿no? Porque simplemente correr, digamos, ¿no? Una cuestión como de autosemejanza, digamos, ¿no? Y con eso como que aumentaron la realidad del fuego, del agua y de todas esas cosas. Es una de las cosas que había escuchado de Arturo, las redes complejas, ¿cuál es la importancia de estas teorías y para el estudio de los sistemas complejos? Y de qué hablamos también cuando hablamos de redes complejas, de nuevo, ¿no? Sí, bueno, está muy vinculado. Son como diferentes capas de abstracción de los fenómenos complejos. Un poco las redes complejas se basa, digamos, en tener redes con muchos elementos que interaccionan de forma compleja. Por eso un poco decía que es como digamos un subcampo, digamos, dentro de los sistemas complejos. Y un poco retomando un poco lo que decía antes, claro, se caracterizan por una determinada ley de escala, de comportamiento frente a determinadas, por ejemplo, frente a fallas o frente a alteraciones en la red, y siguen ciertas características comunes, ¿no? Un poco lo que mencionaba antes acerca del artículo de Strogan sobre que uno puede encontrar determinados conjuntos en los cuales forma una red compleja. Eso quiere decir que determina un conjunto de nodos y un conjunto de reglas para decir si los nodos están conectados o no. Y después cuando... Si lo querés dibujar sería como un montón de puntitos, nodos. Puntitos unidos por rayas. Claro, a veces se ve, por ejemplo, cuando uno dice un mapa de internet, una cosa así, digamos, ¿no? Que son un montón de puntitos, algo así, digamos, ¿no? Tenemos que pensar. Esos puntitos a veces también se representan gráficamente, por ejemplo, los que tienen más conexiones más grandes y cosas o con un color o con otro. Pero un poco la gracia es que uno tiene un sistema bastante complejo, por entrar un poco, por decir un poco, con muchas características, pero uno se fija en algunos aspectos y determina, bueno, tengo dos nodos y los nodos en realidad pueden ser personas, pueden ser películas, pueden ser genes, pueden ser estaciones eléctricas, muchas cosas más. Y uno puede decir, estos dos elementos están conectados si se cumple esta condición. Tanto, por ejemplo, ellos han estudiado redes de actores, por ejemplo. Entonces dicen, tal red, digamos, tengo, yo qué sé, Brad Pitt y... Yo no conozco mucho, va a pasar la vergüenza. Y de Brad Pitt y Angelina Jolie son los nodos. Y, digamos, están conectados y actuaron en la película juntos. Supongo que habrán actuado. Todos están conectados. Y después agarrás, yo que sé, otro actor que no tiene nada que ver, no sé, Harrison Ford, y bueno, si actuó con Brad Pitt, no tengo la menor idea, los conecto. Entonces ahí tenés, va formando como una red compleja. Pero también se han hecho ese tipo de estudios también para científicos, por ejemplo. Entonces, eso se empezó también con un matemático que se llamaba Erdos, hace muchos años, y dijo, bueno... ¿El número de Erdos? El número de Erdos, sí.
digamos, el estudio de las redes complejas y en homenaje a ellos, digamos, se fue haciendo toda esa formulación. Entonces, digamos, cada científico es un nodo. Yo digo, bueno, ¿cuándo están conectados los nodos? Bueno, cuando fueron coautores en un cierto trabajo. Entonces ahí los uno. Entonces ahí formo una red. Pero bueno, pueden ser también una red de internet, por ejemplo, yo que sé, de página web. Tal página web, las páginas web son nodos y dos páginas web están conectadas si tienen un enlace en común. En este caso el enlace a veces puede ser en una dirección o en la otra, entonces ahí tendría enlaces direccionados, sería una red direccionada. Pero puede ser para muchísimas cosas, puede ser para redes de amistad, digamos, si los nodos son personas, están conectados si son amigos, o pueden ser no sé, uno de los, otro ejemplo, no sé, aeropuertos, digamos, bueno, aeropuertos, los nodos son aeropuertos y están enlazados si tienen un vuelo directo en común, un vuelo directo. Entonces ahí también formás diferentes redes o subestaciones de un sistema eléctrico están conectadas y hay un cable que va de una a otra. Entonces, un poco la gracia de las redes complejas es que hay toda una descripción, toda una formulación de tipo más formal, matemática, que explica que determinadas propiedades y cómo, en función de cómo se formaron esas redes, uno puede encontrar, por ejemplo, cómo se distribuyen los nodos. Ajá. Ejemplo, una ley de escala también. Una ley de escala, por ejemplo, que puede a partir de la formación de la red, por ejemplo. O también uno puede estudiar la distancia entre los nodos, por ejemplo. Y ahí viene un poco lo que hablamos de pequeño mundo hace un ratito, que pequeño mundo se refiere a que, bueno, venimos de un pequeño mundo, que sé que todos nos conocemos. Entonces, en esos estudios, a fines de los 90, claro, estudiaban, un poco decíamos, bueno, ¿cuántos grados de separación hay entre dos personas cualquiera del planeta? Y eso hubo en realidad un estudio anterior de un sociólogo americano, Milgram, que hizo un estudio sistemático en la época muy anterior a Internet, en la cual le mandaba cartas a las personas y las personas tenían que reenviar esa carta a determinada persona, que no era ninguna persona famosa, sino era gente común y corriente, valga la expresión. Entonces, para mandar a esa persona, si no la conocían, tenía que enviar a otra que ellos pensaban que pudiera estar más próximo. Entonces ahí determinó que en los años 60 en Estados Unidos había alrededor de 6 grados de separación en promedio entre dos personas cualquiera. Si yo tuviera que conectar dos personas cualquiera por relaciones de amistad, tenía que dar solamente 6 pasitos. 6 pasos. O sea, si yo quiero conectar con una persona, viviera en Estados Unidos, quiero conectar con una persona aleatoria, busco dentro de mis amigos. Eso sería el paso 1. Ahora agarro a todos mis amigos, agarro uno de ellos y le digo, busca entre todos tus amigos. Digamos, ¿no? Ese sería el paso 2. A mí me dice, por ejemplo, bueno, me da, siguiendo un poco el experimento de este señor, que no había internet, no podíamos googlear, ni hacer cosas, ni buscar en Instagram, ni Facebook. Le decíamos, bueno, tú tienes que mandar esta carta a Juan Pérez. Bárbaro, soy Juan Pérez de Minnesota. Entonces, no conozco a Juan Pérez de Minnesota, no tengo la menor idea. Entonces, ahí capaz que yo conozco a alguien que vive cerca, que se llama, no sé, Ana González, que vive cerca. Entonces la mando a Ana González con la esperanza de que Ana González trata de hacérsela llegar a Juan Pérez. De alguna forma trata de hacerla llegar. Capaz que Ana González no lo conoce, entonces dice, bueno, pero capaz que esta persona, no, pero yo conozco a alguien que conoce mucha gente, entonces la mando a otra persona. Entonces, y claro, eso que pasó que uno pensaría que la mayoría de cartas se perdían, y curiosamente la mayoría de cartas llegaban en un promedio de 6. O sea, en 6-7 mandadas, digamos, 6 pasos llegaban a la persona, a personas completamente anónimas, entonces llegaba a esa persona. Entonces eso es un poco lo del pequeño mundo. Si no hiciéramos ese experimento en Uruguay, probablemente perderemos mucho menos ese paso, porque acá lo conocemos todos. Con 3 o 4 pues seguramente ya está. Capaz que con menos, porque yo creo que ahora... no vale googlear ni nada de eso, ¿no? No vale googlear, pero imagínate si
Acá generalmente si no conocemos a una persona, tenemos un conocido en común. Entonces probablemente, capaz que no lo conozco, pero algún conocido en común tiene que haber, entonces buscando por algo, algún otro dato, alguna cosa, podemos encontrarla. ¿Y se repitió ese estudio, por ejemplo, digo, con los amigos de Facebook, digamos, sí, ¿no? se repitió muchas veces, claro, no tuvo el impacto que... porque era una confirmación, imagino, ya de... Sí, porque ya era más una confirmación, pero hubo diferentes experimentos en redes sociales, en Facebook seguro, varios, que lo que hacían era como buscar eso. Pero después en realidad, claro, lo que se hacía era ya no siguiendo un procedimiento de hacer llegar una carta o hacer llegar algo, sino eso mismo analizarlo a partir de datos. Por ejemplo, de datos de interacciones, por ejemplo, muchas cosas de las que hacemos quedan registradas porque, yo qué sé, leímos los mismos posteos en las redes y cosas por el estilo, entonces hay muchos otros estudios haciendo otro tipo de interacciones, pero todos conducen a lo mismo, a ese efecto. El efecto pequeño mundo sería, para definirlo, sería el efecto en el cual un sistema con muchos nodos, la distancia promedio entre los nodos es relativamente baja y crece muy lentamente con el número de nodos. Entonces, por más que yo aumento por ejemplo, el número de usuarios, el número de personas donde hago este estudio, en realidad aumenta poco la distancia, esas 6 cartas que preciso, capaz que en lugar de hacerlo en Estados Unidos lo hacían en todo el mundo, capaz que en lugar de 6 eran 7. Entonces eso sería el efecto pequeño mundo. O sea que, bueno, las redes complejas te permiten, es como un intento de matematizar eso, digamos, ¿no? Sí. Yo diría que es un intento bastante formal y bastante establecido en muchas cosas, en las características, pero Porque imagino, digo, una vez que conoces la red, ya digo, todo lo que conoces, por ejemplo, de teoría de grafos y esas cosas lo podés aplicar, digamos, ¿no? Al estudio del sistema. Exacto, sí. La disciplina matemática que subyacente es la teoría de grafos, la teoría que estudia las cosas. Pero digamos, la diferencia entre la teoría de grafos y las redes complejas es que la teoría de grafos es una estudia general, los esquemas de los circulitos con las rayitas, un poco en general. El estudio de las redes complejas es agarrar muchos sistemas empíricos de la red de internet, de todos los ejemplos que vimos antes, y eso decir, bueno, cuáles son las leyes que las rigen, por qué siguen esas leyes. Entonces, digamos, el elemento matemático sería las propiedades, la distribución, por ejemplo. Pero matemáticamente uno podría tener cualquier distribución, pero empíricamente las redes tienen, por ejemplo, una distribución libre de escala, y eso es como un resultado empírico. Es un poco la diferencia entre la teoría de grafos y las redes complejas. La teoría de grafos es un poco la caja de herramientas con que se estudian las redes complejas. Arturo, cuando me estuviste hablando de los ejemplos, ¿no? Me trajiste ejemplos, ¿no? De sociología, biología, digamos, ¿no? Redes eléctricas, de todo, y eso es una cosa muy característica, me parece, que es como del área de las redes complejas, como que se aplican a cualquier sistema que uno se le puede, bueno, no sé si cualquiera, digamos, ¿no? Pero una variedad enorme, ¿no? ¿Algún ejemplo que te acuerdes así de decir, wow, no puedo creer que pueda aplicar esta teoría o sacar cosas usando redes complejas en este sistema, como nunca me lo hubiese esperado? Bueno, como ejemplo divertido, bueno, la red esta de los contactos sexuales, que te decía que parece como estudio, bueno, es un estudio que hicieron en Suecia, también lo hicieron al fin de los 90, 2000, que bueno, que era divertido, porque le preguntaban a un conjunto de personas sobre la cantidad de contactos sexuales que había tenido, no me acuerdo si era en los últimos 1 o 2 años y a lo largo de toda su vida, y formaron una especie de red compleja. O sea, obviamente no se individualizaba la persona, sino que era más bien estudiaban el grado, la distribución del grado, y ahí encontraron una ley de escala perfecta.
O sea, que esa ley de escala quiere decir esencialmente que hay muchísima gente que tiene poquitos contactos sexuales. Por ejemplo, veían en los últimos, no me acuerdo si era 1 o 2 años, como te decía, y veían que había tenido 1 o 2 contactos, por ejemplo, pero había muy poca gente que tenía números absolutamente grandes de 100, 200, lo que quiera. Entonces vean, en el medio hay toda una distribución, o sea que prácticamente había de todo, digamos. Había de todo, pero bueno, justo decaía exponencialmente. O sea, muchos que habían tenido muy poquito y muy pocos que habían tenido muchísimo. Ahí está como la mentira de los promedios. Bueno, ahí especulaba, ahí se hablaron de la mentira, ahí especulaban un poco, decía, bueno, hay gente que, personas, digamos, no hablar de género, personas que sobreestimaban y personas que subestimaban, ahí un poco discutían eso, hablaban un poco de eso, digamos. Pero sí, digamos, siendo a lo serio, sí, ahí un poco, digamos, claro, el desafío justamente, uno dice, bueno, algún promedio, bueno, pero ¿cuál es el individuo típico? Y eso es un poco lo que decíamos antes del programa de la ley de libre escala, no hay un individuo típico, no hay una persona típica, entonces en el medio tenés toda una variación, ¿cuál es el promedio? No, justamente no representa nada. Y bueno, justamente eso, ¿no? Pero eso es importante. Por ejemplo, si uno quisiera decir, bueno, ¿cómo actúo frente a determinada enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo? Entonces uno dice, bueno, obviamente tiene que justamente intervenir, digamos, prevenir sobre los que están en la cola de la distribución. Claro. Porque son los que tienen... Una política efectiva sería actuar sobre la gente que tiene más contactos sexuales. Claro, exactamente. Porque digamos, los o las que tienen 1 o 2, bueno, que tienen menos probabilidad de contagiarse y, digamos, si se contagian, tienen menos probabilidad de contagiar a otra persona. Pero en cambio, él o la que tuvo 100, es lo más probable que se haya contagiado. Arturo, en los últimos años has cambiado un poco tu área, digamos, ¿no? De esta parte como sistema complejo, caos y todas esas cosas, algo que creo que se está llamando, o se llama ya Smarter Physics, que es como la cuestión de, bueno, y también con cuestiones de educación, me parece, ¿no? Más allá de eso. Si me puedes contar un poco cómo fue esa transición, o sea, qué la motivó, de dónde vino. Sí, bueno, con 2 colegas, bueno, Martín Montero y Cecilia Cabeza, hace unos años, hace como más de 10 años creo, 2013 o 2014, un poco motivados por el hecho de que cuando se empezaron a popularizar los smartphones más modernos, digamos, esos smartphones tenían o tienen sensores, aparecieron una cantidad de sensores. Esos sensores incluyen sensores de campo magnético, de aceleración, de presión, de luz, que son sensores que los celulares tienen. A veces uno ni sabe, a veces uno pregunta qué sensores tengo, no sé, tengo que fijar. No es directo porque son sensores que los fabricantes ponen para cumplir determinadas funciones. Por ejemplo, cuando el celular ajusta el brillo de la pantalla a la cantidad de luz ambiente, lo que tiene es un sensor que mide la luz que hay en el ambiente y dice si hay mucha luz, subo el brillo para que se vea mejor, pero si hay poca luz lo bajo para ahorrar batería y igual no se precisa, puedo ahorrar batería. O la aceleración que sirve, que está vinculado, por algo un poquito más largo de explicar, al hecho de cuando yo roto la pantalla, cuando yo puedo sacar una foto, lo pongo horizontal o vertical, tipo retrato o paisado sería, entonces la pantalla gira, ¿no? Antes las primeras cámaras digitales, uno tenía que prácticamente girar la cabeza para poder sacar la foto. Acá en la moderna estamos acostumbrados a que cuando yo giro el aparato, la pantalla se gira. Entonces, automáticamente. No es magia lo que pasa ahí. No es magia. Ahí lo que tiene es un sensor que es un sensor en este caso de inclinación, que dice para qué lado está inclinado el celular. Y bueno, nosotros hace unos años, nosotros y otra gente, empezamos a ver con cariño que había experiencias de física que se podían hacer utilizando esos sensores. Entonces ahí un poco nos encontramos primero con el problema de que los fabricantes de smartphones no les interesaba particularmente en nuestros experimentos. Entonces tuvimos que ir a buscar aplicaciones que son software bastante especializados para poder
interactuar y registrar los datos de los sensores. Bueno, una vez que más o menos eso quedó resuelto, bueno, no la Pero pregunta, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo llegaron a hacer? ¿Cómo llegaron a meterse dentro del sensor? Por curiosidad. No, en realidad, o sea, no es que nos metamos en el sensor, es que simplemente lo usamos y digamos, uno tiene que buscar, así como a veces tiene que buscar un driver adecuado. Sí. Bueno, hay ciertas aplicaciones que... Lo que pasa es que al principio eran bastante toscas de usar, entonces eran un poquito más difíciles y ahora están bastante armadas. Entonces empezamos a trabajar y bueno, como que fue una línea que nos dio así como mucha satisfacción. Después se sumó más gente también, otros colegas a trabajar y bueno, interactuamos con otros colegas y bueno, tuvimos la suerte de poder reescribir, digamos, muchos experimentos que antes en el laboratorio se hacían a mano, con regla o con un tester, con cosas midiendo así con 2K, medir con el celular. El celular tiene muchas ventajas. Primero que los estudiantes casi todos tienen, generalmente son modernos y son súper buenos. Tienen muchos sensores, están acostumbrados a usarlos y bueno, eso fue como un poco el puntapié, digamos, sumado a la curiosidad que dijimos, bueno, vamos a hacer experimentos y al principio como que hicimos algunos experimentos que ya estaban, digamos, en el laboratorio y después vimos que también había unos experimentos que eran nuevos, entre comillas, o que eran mucho más difíciles de hacer en el laboratorio, pero por ejemplo, en el laboratorio uno capaz que tiene un sensor de un campo magnético, un sensor de aceleración, pero es difícil usarlos a la vez, digamos. Y acá una de las características del celular es que están todos juntos y uno puede usar todos los sensores a la vez, o todos los que quiera a la vez. Entonces, bueno, eso fue, digamos, como un incentivo muy fuerte para usarlos y bueno, con el tiempo fuimos trabajando. Vimos también que también es muy positivo desde el punto de vista de los lugares en los cuales hay pocos recursos. Generalmente, a pesar de que uno puede encontrarse con instituciones que tienen pocos recursos, que tienen poco material, el celular también es un elemento que igual está presente, que igual se puede usar y que bueno, es un uso interesante. Y después finalmente con el tema de la pandemia y que muchos laboratorios se cerraron, que había que hacer cosas, experimentos en casa, cada estudiante tenía que trabajar por su cuenta, digamos. Entonces ahí vimos también que había experimentos que uno podía mandar que lo hicieran los estudiantes por sí solos con su celular y bueno, de alguna forma... Fue un gran salvador, digamos, ¿no? Porque... Fue como aprovechar un poco los recursos en una situación imprevista, bueno, usamos lo que tenemos y la verdad que dio resultados. Y de hecho hay experiencias, justo recién comentábamos de algunas de las colegas de acá, que hay cursos en los cuales se sigue usando, o digamos, se sigue usando esa modalidad de que los estudiantes hagan experimentos por su lado y después se integre en lugar de decir, bueno, vení acá al laboratorio y hacés esto y esto, bueno, mirá, vos trabajá la semana o el tiempo que tengas y cuando venís nos sentamos y discutimos los resultados y aprovechamos el tiempo, no en hacer en dejar de lado algunas actividades más rutinarias y centrarnos en la parte de discusión y de análisis de los experimentos. ¿Te resultó fácil, difícil el tema del pasaje del otro tema, capaz que más, como yo lo pienso, por lo menos como más teórico, digamos, ¿no? a esto? Yo creo que no, en el sentido de que cuando nos pusimos a trabajar en eso como que era súper nuevo y era novedoso, entonces prácticamente era capaz que más fácil hacer cosas porque no había nada de esto. Claro, había campo fértil, digamos, ¿no? Ahí para meterse. En cambio, uno dice, bueno, algunos de estos papers de caos y de cosas, bueno, uno tiene que entrar a poder hacer algo distinto de los miles de trabajos que hay. Entonces uno tiene que entrar a lidiar con todo eso y por otro lado, a diferencia, cuando entramos con este tema de los celulares, era cualquier cosa que hiciéramos no, porque digamos hubo varios grupos
hubo un número creciente de gente que fue trabajando en la misma línea. Bueno, y ha tenido una repercusión grande, según entiendo, ¿no? Yo creo que sí, Sí. yo creo que sí, porque si, digamos, hemos tenido la suerte de poder presentar los trabajos en varias conferencias, hacer talleres para docentes, para otros colegas, hicimos artículos tipo revisiones también, o sea que tuvimos la suerte de poder digamos, trabajar y conectar también por varios lados. También desarrollamos varias conexiones con gente de otros países, algunos de la región, también de España, de Italia, de Estados Unidos, de Suecia. Hemos tenido contacto con la cantidad de colegas, y la verdad que eso también es reconfortante, ¿no? Ver que digamos que uno puede intercambiar, que bueno que uno está en contacto, uno puede discutir, aportar cosas, que los otros le aporten también, hacer trabajos conjuntos es siempre muy reconfortante. Bueno, genial, Arturo, muchísimas gracias por esta visita Un placer. Queda hecha la invitación para que vuelvas en algún otro momento, capaz que podemos seguir ahondando, digamos, ¿no? en estas cuestiones. Bueno, no, el placer es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto.